Amigos televidentes, muy buenos días, gracias por acompañarnos. 7 de la mañana con 1 minuto, bienvenidos a Noticias 7 en este día miércoles 28 de junio del 2023. Los invitamos a que nos sigan a través del telégrafo.com.es, también en nuestra web ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Saludamos a nuestros compañeros que ya están listos para iniciar con la información. Buenos días. Compañeras, muy buenos días, amigos televidentes. Vamos a hablar sobre todo lo que sucedió anoche en Huaquillas, donde hubo una alerta de una supuesta explosión en una sede política. Ya le vamos a contar de qué se trata y también lo que pasó en Guayaquil, nuevas balaceras, todo esto en el tema de seguridad. Muchísima información en ese aspecto, compañeros. Buenos días, amigos televidentes también. Pero en otro ámbito político, les contamos que ayer hubo cambios se anunciaron cambios en el gabinete del presidente Guillermo Lasso. Se anunció la renuncia del ministro de Producción, Julio José Prado, pero también el cambio de 4 gobernadores. Los detalles les tenemos a continuación. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ya mitad de semana y nosotros, por supuesto, con muchísima información. El día de hoy estará en entrevista, en nuestro segmento de entrevista de Noticias 7, Diana Jacome. Ella es la candidata a la vicepresidencia en el binomio de Jan Topic, Diana Jacome. Así que lo mismo que lo habíamos repetido el día de ayer, si usted también tiene preguntas para la candidata a la vicepresidencia, nos la puede hacer a través de nuestras redes sociales. Estaremos conversando sobre su plan de trabajo. De esta manera empezamos con la información, con noticias no tan agradables, porque la noche de ayer en Huaquillas, provincia de El Oro, mientras había un mitin político en una de las sedes de la Revolución Ciudadana, un fuerte estruendo causó alarma entre los militantes del movimiento en la provincia de El Oro. Las personas se evacuaron del sitio tras la alarma. Antes de seguir dando datos, veamos el video completo que se publicó en las cuentas del máximo líder de este movimiento, Rafael Correa. Dándole la bienvenida también por acá nuestra amiga la abogada Betty Córdoba, bienvenida, gracias también a todos ustedes, gracias por sumarse. Atentado, bomba, bomba. Sí, era una bomba que pusieron. Bien, según dijeron las autoridades de ese movimiento político, se llevaba a cabo, ya lo hemos visto en pantalla, la inauguración de su campaña en el lugar. Se instaló una tarima con globos y un cartel de tamaño grande con las fotografías del binomio formado por la candidata a la presidencia Luisa González y Andrés Arauz, candidato a la vicepresidencia. Tras el estruendo, las personas especulaban sobre un presunto artefacto explosivo que habría detonado cerca de las instalaciones del movimiento y por eso, evidentemente, el sonido. En las imágenes que ustedes tienen en pantalla y que se difundieron en las plataformas digitales, no se observan personas heridas ni daños en infraestructura. El teniente coronel Luis Suárez, jefe del distrito Huaquillas, subzona El Oro, se pronunció. Escuchemos lo que dijo. Se había generado una explosión fuerte aquí en el lugar, frente al parador turístico. Avanzamos a verificar, ingresamos al interior de un mitin político donde se tomó contacto con las personas quienes indicaron que habían botado un objeto genuino que había estallado, pero no se pudieron evidenciar indicios en el lugar y únicamente existen las versiones de las personas. Tampoco vamos a descartar un atentado porque lógicamente existen las denuncias correspondientes. En este caso ya se encuentra la Policía Judicial levantando información, tratando de verificar cámaras en el lugar. De igual manera se va a direccionar con el señor representante del partido político y ya se le ha indicado que en el caso de tener alguna amenaza se tome contacto con Policía Nacional para darles los direccionamientos, genere los oficios para colaborar diariamente en esta actividad que se vienen generando en relación al partido político y de esta manera evitar novedades. Ustedes pueden observar, el mitin político ha continuado, la gente está en el interior, no se ha generado ninguna situación. Al existir alguna novedad relevante, yo estimo que hubieran suspendido el mitin político. Muy bien, lo hemos escuchado. Entonces, es un atentado, como lo ha dicho la policía, no se descarta esta denominación, pese a que, reiteramos también lo que ha dicho la fuente oficial, no se encontró ningún indicio de un artefacto explosivo. ¿Por qué estalló? ¿Por qué hubo lo que sucedió? Se estará pues investigando. Lo cierto es que minutos después de todo este sobresalto que vemos en pantalla, y al constatar que efectivamente las instalaciones no sufrieron daños ni tampoco hubo heridos en buena hora,
Lo que sí se puede comentar es que el evento se retomó y continuó todo el mitin político con total normalidad, y reiteramos lo que han dicho las autoridades para todas las agrupaciones. Esta es la primera vez que hay una especie de atentado. En casos similares hay que contactarse con la policía, que por cierto conocemos sí están brindando seguridad y custodia cuando son eventos muy grandes para evitar que haya incidentes, esto en el marco de la inseguridad que se vive en el Ecuador. 7 de la mañana con 6 minutos y varios hechos de violencia precisamente se han seguido sumando, víctimas mortales entre la tarde y noche de este martes 27 de junio en la ciudad de Guayaquil. Pasadas las 19 horas en el ingreso a la Valerio Estacio, sujetos arribaron en motocicletas y abrieron fuego. En esa vía al menos 4 personas murieron y otras 2 quedaron heridas, según datos preliminares. 2 personas fallecidas quedaron al pie de las motos en el ingreso de la vía, en la intersección con la avenida Casuarina, mientras metros más adelante, afuera de locales comerciales, otros 2 cuerpos terminaron en la acera. Ante la ráfaga de disparos, momentos de tensión se vivieron por parte de dependientes y dueños de locales de esta zona, quienes prefirieron cerrar sus locales. A los pocos minutos, el personal policial inició las indagaciones para determinar las motivaciones de este acto criminal. Escuchemos lo que dijo la autoridad. Bueno, tenemos un acto execrable realmente, que una organización delictiva ingrese a este sector y que realice varios impactos contra la humanidad de varias personas. Tenemos 4 personas fallecidas aquí en el punto y tenemos una persona herida en el hospital. Fueron colaterales. De acuerdo a las primeras investigaciones, lo que hemos determinado es de que ingresaron y dispararon indiscriminadamente. Al tiempo estamos realizando varios operativos, pero como les indico, no solo la policía debe realizar su trabajo, también hay varias instituciones que tienen que hacer la tarea restante en lo que es materia de seguridad. Pueden ver las vías, en qué estado están y cuál es la ventaja que tienen ellos sobre nosotros. A pesar de que de eso, todas las investigaciones van a determinar algún otro tipo de hipótesis que pueda generarse sobre este caso. Pero esto no fue lo único, porque otros eventos violentos también causaron zozobra en otros sectores del noroeste y sur de Guayaquil. Esto sucedió el martes entre la tarde y la noche, pues sujetos llegaron a una cancha de fútbol a disparar en contra de un grupo de personas que realizaban deporte. Esto sucedió en el sector de la Floresta 2. Y asimismo, en la avenida Casuarina también, en el ingreso al Monte Sinaí, un mecánico de motos fue asesinado a tiros. Y en el sector de Victoria, también en la urbe porteña, hubo un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes, y uno de ellos fue abatido. Estoy hablando de un antisocial que fue abatido tras el uso legítimo y letal de la fuerza. 7 de la mañana, 9 minutos, vamos con temas políticos. Dejamos a un lado la crónica roja y hay nuevos cambios en el gabinete ejecutivo del presidente Guillermo Lasso. El primer mandatario recibió la carta de renuncia de uno de sus ministros, que elaborará hasta esta semana, mientras que 4 gobernadores fueron sustituidos. Conozcamos de quiénes se trata. Julio José Prado fue el ministro a cargo de atraer inversión mediante los eventos del Ecuador Open for Business y la reducción arancelaria de productos a través de los acuerdos comerciales con China, Corea del Sur o Costa Rica. La industria se beneficia porque insumos, materias primas y bienes de capital que vienen de China, ahora con aranceles, algunos de ellos muy altos, van a bajar de arancel al 0% de forma inmediata. Sin embargo, a poco menos de 5 meses de que finalice el gobierno, Prado anunció que se retira del gabinete ejecutivo y en su cuenta de Twitter señaló: concluiré mi gestión como ministro el lunes 3 de julio. Esa transición ha sido acordada con el presidente, a quien presentaré mi renuncia el lunes. La razón de mi salida es 100% de índole familiar. En esta, su última semana, tiene previsto cumplir agenda en Quito, Guayaquil y Galápagos, mientras que una de sus más recientes actividades fue reunirse con miembros del sector productivo para delinear el plan de acción ante el fenómeno del Niño. El aún funcionario de Estado también estuvo a cargo del proyecto de ley de inversiones para la creación de zonas francas, no aprobada por la Corte Constitucional, así como otros proyectos que están en elaboración y que su sucesor debería continuar. La nueva ley relacionada con la paliación de los fenómenos del fenómeno del Niño, que será dentro de poco trabajada y podrá ser enviada a la Corte Constitucional. Pero su salida no es la única en el Ejecutivo, pues este martes el presidente expidió decretos para cambiar a los gobernadores de 4 provincias. Estos son Paula Roca Rivadeneira en Bolívar en lugar de Regulo Verde Soto, Patricio García Poveda en Orellana en lugar de Johnny Bustamante, Carmen del Rocío Mazabanda en Napo en lugar de Alirio Grefa y Eduardo Punín Bermeo como gobernador de Loja en reemplazo de Freddy Bravo.
El resto de autoridades principales del gobierno se mantiene. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bien, Julio José Prado es el único de los ministros, me atrevería a decir, del gabinete del presidente Guillermo Lasso, que se posesionó en 2021, el 24 de mayo del 2021, ya ha durado en toda esta administración. Sin embargo, pues se retira meses antes de que se cambie a un nuevo gobierno. ¿Cuáles han sido los hitos y los que resaltan también expertos del trabajo que ha realizado Julio José Prado en el Ministerio de Producción? Pues sin duda la firma del acuerdo del Tratado de Libre Comercio con China. Además, bueno, él estaba enfrentando justo ahora mismo en estos últimos meses la negativa de la Corte Constitucional para aprobar la ley de inversiones que, recordemos, había sido enviada por el Ejecutivo, y hace pocos días se había presentado ya este plan que se tiene desde la producción para enfrentar el fenómeno del Niño. La expectativa de la gestión de Prado al inicio del gobierno era lograr concretar en los 4 años que tenían previsto en un principio 10 acuerdos comerciales. Esto es lo que se había anunciado. Sin embargo, como bien lo había explicado André, solamente se firmaron 2 y se iniciaron la negociación de otros 2 porque finalmente el de México quedó en el limbo y quedó en la nada. Sí, justamente estaba previsto también un viaje a Corea del Sur junto al presidente Guillermo Lasso, el ministro con Lasso. Si esto se lleva a cabo, bueno, será otro funcionario de Estado. Y acotando el tema de cuántos ministros todavía continúan, bueno, eran 6, 2 que iniciaron el 24 de mayo y que no habían sido cambiados, que se mantuvieron hasta la presente fecha. Y recordemos que quien entre en funciones podría perdurar hasta el 25 de noviembre, cuando debería ser posesionado el nuevo gobierno y hacer un cambio total de todos los ministros. ¿Qué es lo que va a suceder? Como Prado ya le dijo al presidente Guillermo Lasso su decisión de dar un paso al costado, ya están trabajando en buscar a quién será su reemplazante y continuar con esta transición, que el lunes hay una rueda de prensa, por cierto, para brindar más detalles de esta salida y de quién va a asumir la cartera de Estado, una de las más vitales en este momento, por lo que hemos hablado, la inversión y los acuerdos comerciales con otros países. Y sobre todo por el tema productivo para el fenómeno del Niño. Exacto, que es muy importante. Desde el 2020, un total de 286 policías han sido reintegrados a esta institución por decisiones judiciales. Esto pese a ser desvinculados por diversos delitos. La cúpula policial expresó su inconformidad y cuestionó que se realicen acciones que no le corresponden. En la última reunión de generales de la Policía Nacional hubo 2 consensos. El primero, luchar directamente contra la corrupción interna y para ello mejorar los recursos que permitan tomar pruebas de confianza a los servidores policiales. Pero el otro punto, y que preocupa a la cúpula, es la cantidad de policías desvinculados por cometer inconductas y que por una decisión judicial recuperaron sus cargos. Desde el 2020, 286 servidores policiales han sido reincorporados a la Policía Nacional por sentencia de unidades judiciales y tribunales del territorio ecuatoriano. En cifras, en 2020 se reintegraron 15 uniformados, en 2021 64, en 2022 168 y en los 6 meses del 2023 139. Pero escuchemos ejemplos para entender mejor la molestia de las autoridades policiales. Tenemos 4 policías procesados por faltantes en sustancias sujetas a fiscalización, que fueron procesados en el ámbito administrativo y fueron destituidos. Sin embargo, luego de pasar un tiempo, se dispone a través de un juzgado la reintegración de estos ciudadanos. Igualmente tenemos un caso de robo del 2014 en El Oro. Esta persona, ex servidor policial, se acoge al proceso abreviado y le sentencian a 1 año de prisión. El servidor se da a la fuga, prescribe la causa y una vez que prescribe la causa, nuevamente solicita ser reincorporado a la institución y se lo reincorpora efectivamente a través de un juzgado de Pueblo Viejo. Y hay otros problemas a causa de los fallos judiciales. Incluso ordenan que se hagan ascensos que no cumplen los requisitos, que ordenan que se reintegren altas sumas de dinero económicas, que se pague los haberes no recibidos.
El mensaje a los jueces por parte del comandante general de la policía, Fausto Salinas, es que tomen decisiones coherentes con la situación que atraviesa el país y aún de parte de la Corte Nacional de Justicia no hay un pronunciamiento público al respecto. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y bien, la DINASER registra 54 denuncias de secuestro a escala nacional. Sin embargo, habría un subregistro, pues las víctimas no siempre denuncian frente a la autoridad competente. En la siguiente nota les detallamos dónde hacerlo, además de contarle qué ha ocurrido con los casos más conocidos de los últimos días. Una escena de terror. Una pareja de esposos desconsolados y en medio de la impotencia son víctimas de secuestradores mientras quieren ingresar a su casa. ¿Recuerda la escena? Ocurrió en Santo Domingo, en la cooperativa Ciudad Nueva. En menos de un minuto se llevan a la mujer y a casi 7 días del hecho, la policía dice que la señora aún sigue secuestrada. Este momento está bajo la investigación de UNACE, bajo la Dirección Técnica Jurídica. Efectivamente, sí. Pero tenemos una buena línea investigativa que en próximos días nos permitirá el tema de la resolución del caso. No es el único caso en que la unidad antisecuestros UNACE está trabajando. Siguen abiertas las investigaciones, por ejemplo, del secuestro de un empresario camaronero el pasado 26 de junio, que salía de una fábrica en Durán, en Guayas. Se investiga además el plagio del dueño de un restaurante italiano en Guayaquil, sobre quien aún tampoco se conoce su paradero. A decir del general Freddy Zarzosa, jefe de la DINASER, en lo que va del año se tiene el registro de 54 secuestros a escala nacional. De los cuales 53 están resueltos y uno está en investigación. ¿Y el año pasado, perdón? La mitad de 24 secuestros. Y lo que sí hemos tenido aquí es un incremento de los actos extorsivos. Y habría una razón. La delincuencia organizada se encuentra fragmentando. ¿Y esto qué implica? Esto implica de que tenemos varias personas que cometen actos delincuenciales comunes y sobre todo que están asociados a delitos de oportunidad. Por eso es el incremento de los secuestros y por eso también es el incremento de las extorsiones. Sin embargo, la cifra podría tener un subregistro. Nosotros no tenemos el dato real por obvias razones. Primeramente por el tema de la intimidación de la que ha sido objeto la víctima. Claro. Y sobre todo también este tema de que no tenemos los ecuatorianos una cultura de denuncia. Zarzosa es enfático en decir dónde denunciar. A través de las denuncias anónimas del 1-800 delito, extorsión numeral 1, con la finalidad de que la persona que sea afectada denuncie de manera anónima y sobre todo con la compartimentación del caso y con la seguridad de que se va a preservar la reserva de la información y la integridad y seguridad de la persona. Andrea Orbe, Noticias 7. Bien, solo entonces para reiterar esta información importante que nos comentaba ya el general el día de ayer aquí en entrevista, si es que usted ha sido víctima de un secuestro extorsivo o de solo una extorsión, pues usted puede denunciarlo a través de esta plataforma 1-800 delito, opción 1, ya lo vamos a tener en pantalla para que usted entonces recuerde por qué esto es tan importante. Como ya lo escuchábamos en la nota, hay un subregistro porque evidentemente las personas tienen miedo de poder denunciar. Lo que nos ha dicho el general es que toda la información de la persona que denuncia a través de este número de teléfono o se queda en total reserva. Es importante que usted denuncie porque entonces solo así vamos a tener una cifra real de lo que ocurre en el país. Y no solamente en temas de secuestro, en este número usted también puede dar información sobre amenazas extorsivas que también se ha registrado un incremento durante este año, pero además tener esta confianza en la policía. Los datos que nos daban es 100% de efectividad en los rescates en temas de secuestro, más de 70 secuestrados liberados este año, según lo que ellos decían, un número superior a lo que ocurrió en el mismo periodo en 2022. Y ayer en la tarde en Guayaquil hubo otro secuestro, en este caso de un empresario, y hay los videos de cómo lo interceptan y se lo llevan. ¿Por qué quiero también enfatizar en esto? Porque hay diferentes modus operandi. Por un lado, sí, son estos blancos de alto valor, pero también nadie está exento de que le pueda suceder por dos motivos. Una, por estafas.
porque le dicen vaya a tal sitio, inclusive en otra ciudad, para hacer un negocio, negocios por redes sociales. La persona va, secuestrados, exigen $5,000 a $10,000. O también, como hemos conocido, y ayer lo mencionabas, Andrea, de personas que conocemos todos, que lastimosamente estaban parqueados fuera de sus casas en la noche y llegan estos vehículos y les vacían completamente las cuentas bancarias y se los llevan durante horas. Así que muchísima atención y hay que tener muchísimo cuidado. Lo que nos decía ayer el general, que a mí también me pareció curioso, es que ya no operan como anteriormente lo hacían. Es decir, no es que buscan un perfil específico para poder secuestrar. Esto es, y él decía, es un delito de oportunidad. Es decir, que mientras más indefenso, tal vez, si es el término, vean a la víctima, más propensos entonces están de ser secuestrados. Es por eso que usted también debe tomar las debidas precauciones ahora pues en esta ola de inseguridad. Y no solamente eso, sino expuestos también a través de las plataformas digitales, de las redes sociales, así que también las autoridades proponen de que tengan mucho cuidado al recibir llamadas telefónicas de extraños, que no sigan con la conversación para que puedan obtener más información. Todas estas precauciones hay que tomarlas en estas circunstancias. 7 de la mañana, 22 minutos. Vamos a hablar sobre la renovación de varios contratos con empresas de telefonía, como Claro y Movistar. Estas negociaciones están pendientes. El proceso de negociación se encuentra suspendido, aunque por parte del Estado aseguran que hay un importante avance y que se concretarían en las próximas semanas. Los contratos con Claro y Movistar se renuevan cada 15 años. La última vez que se firmó un acuerdo con ambas telefónicas fue en 2008, aunque la negociación empezó en 2006 con el gobierno de Alfredo Palacios. En esa ocasión, Juan Carlos Solines estuvo a la cabeza del equipo negociador. Nosotros entregamos al nuevo gobierno recién electo de Rafael Correa las actas completas de más de 60 sesiones de renegociación, pero Claro se le entregó un año antes de concluir, más de un año antes. En ese momento se acordó que ambas telefónicas pagaran 308 millones por derecho de concesión y 330 millones por la ampliación del servicio del espectro al 4G, además de pagar un adicional de 3.93% de su facturación anual. Estos contratos terminan en agosto con Claro y en noviembre con Movistar. El momento en que se venzan los contratos tenían que pagar, no tenían ya autorización ni derecho a seguir utilizando ni el espectro ni explotar el servicio. El gobierno actual empezó la negociación en agosto de 2021, pero casi 2 años después, esto no se ha concretado. En mayo pasado, el proceso, que estaba a días de concluir, fue suspendido. Les quedaron solamente 5 días de negociación. Se suspende ese plazo porque el gobierno o las instituciones del gobierno no han entregado documentación necesaria para la negociación. Ahora, la versión oficial es que hay un 80% de avance en las negociaciones y una vez que se retomen concluirán, aunque hay escepticismo, sobre todo porque el proceso ha sido bastante hermético. Incluso se les ha hecho firmar acuerdos de confidencialidad a los veedores y a todos los involucrados. Por lo cual se conocen apenas detalles de una negociación de la que depende el servicio telefónico y de Internet de al menos 14 millones de usuarios. Solines plantea que de no lograrse cerrar un nuevo contrato con las telefónicas para evitar la suspensión del servicio, habría que sopesar una alternativa. Entonces tendría que haber un acuerdo previo de prórroga de los contratos. Esto se tendrá que definir en las próximas semanas. Carolina Basante, Noticias 7. 7 de la mañana con 24 minutos y ahora les contamos que el Ministerio de Salud presentó una agenda digital. Con esto, las historias clínicas pasarán de físico a virtual y así el acceso a la información de los pacientes estará disponible desde cualquier casa de salud. El Ministerio de Salud Pública presentó la Agenda Digital de Salud que se implementará en el periodo 2023-2027. Esta herramienta permitirá interconectar la red de salud pública, el IES, el Ministerio de Salud y la red privada. Esto significa el desarrollo de aplicativos y la mejora de su capacidad de gestión. Vamos a implementar sistemas y subsistemas digitales. Por ejemplo, que la historia clínica de un paciente estará dentro de este sistema y podrá ser visualizada en cualquier casa de salud, permitiendo una mejor atención en el servicio médico. En total, por ejemplo, estamos dando alrededor de 5 especialidades con teleinterconsultas con las Islas Galápagos. Esto ya permite que muchos pacientes no tengan que viajar desde Galápagos, desde las islas, para consultas de especialidad. Este proceso de transformación se llevó a cabo junto a la OPS, que el Ecuador es el 6º país en la región en modernizarse.
El vicepresidente Alfredo Borrero explicó que este sistema permitirá contabilizar y tener un inventario de cada área en hospitales y casas de salud. Sino toda la estructura que implica el manejo de un hospital, desde las bodegas hasta los pasillos, las habitaciones, los quirófanos, la emergencia. Actualmente se ha implementado la primera fase en el primer nivel de atención, con una inversión de 11 millones de dólares, y se estima que para el 2027 se inviertan cerca de 50 millones. Manuela Bedón, Noticias 7. 7 de la mañana, 26 minutos. Vamos a irnos a un corte comercial. Regresamos con nuestra entrevista del día de hoy. Diana Jacome, candidata a la vicepresidenta de la República por Un País Sin Miedo. El tema, su plan de trabajo. Regresamos con esto y más. No se vayan.